18 Chesapeake Express, un juego de iniciación. Aquí las privadas están por orden de valor, desde la de menos valor hasta la de más valor, y vamos explicándolo a uno. La primera compañía privada, que es la Delaware, lo que te hace es bloquearte este hexágono que hay aquí. La siguiente lo que hace es bloquear estos dos hexágonos de aquí y te permite adicionalmente poner una curva y una recta, aunque no sea tu ruta. La compañía número 3, que es la Baltimore, lo que hace es bloquearte estas dos de aquí y también, más de lo mismo, puedes colocar una recta y una curva independientemente de que sea tu ruta o no. Estas tres de aquí son cuando son propiedad de un jugador. Vamos con la Chesa. La Chesa lo que te permite es colocar una recta en esta zona de aquí. Bueno, te bloquea la zona y después puedes colocar lo que es la recta y debes de pagar el valor marcado en el hexágono y después colocar la estación de menor valor que tengas. La Baltimore en Ohio. La Baltimore en Ohio lo que te da es una acción de la compañía Baltimore en Ohio. Y la última de todas, que es la Cornelius, es la más cara de todas y lo que haces al principio de la partida es seleccionas por sorteo la presidencia de una de las compañías y la colocas a la par de esta compañía. Esta compañía, la Cornelius, en el momento que compras el tren de esta nueva compañía, esta desaparece. La subasta de las empresas privadas empieza por el jugador que tiene el priority deal, es decir, el primer jugador. En tu fase, lo que puedes hacer es comprar la empresa privada de menor valor, pujar por una de las otras o pasar. ¿Vale? Es decir, o compras esta o pujas por alguna de las otras. Tienes que pujar por al menos $5 por encima de su valor. Es decir, pagarías, jugador rojo en este caso, pagaría 40 más 5 más. ¿Vale? Luego vendría el siguiente jugador que podría hacer lo mismo con otras. El azul vendría aquí y subiría 10 al valor. Y viene el jugador negro. Y entonces lo que hace es comprar la Delaware. ¿Vale? En este momento lo que se hace es comprobar las siguientes empresas si tienen alguna puja ya hecha. En ese caso, por ejemplo, aquí en la Columbia de Filadelfia, lo que haría es una subasta entre el jugador azul y el jugador rojo. ¿Vale? Iría subastando entre ellos y el jugador que ganase se la quedase. ¿Vale? Luego se llega a Baltimore, como solo hay una puja, el jugador verde se la lleva y volveríamos con el siguiente jugador a la Chesapeake, Ohio, que podría comprarlo o pujar por alguna de las otras. ¿Vale? Lo que ocurre es que si todos los jugadores pasan, hay una fase de operaciones un poco extraña. ¿Vale? Es decir, los jugadores que ya hayan comprado una empresa privada cobrarían su valor, habría un rust, se eliminaría uno de los trenes y la Delaware, si sigue aquí, bajaría en 5 su valor, pasaría a valer 15. Hablemos de la ronda de mercado. En la ronda de mercado, el jugador inicial será el siguiente al que haya comprado o vendido acciones en la ronda anterior. Los jugadores se alternarán vendiendo y comprando las acciones de las empresas públicas. Hay que tener en cuenta que lo primero que se hace es vender, pero no se puede vender acciones de ninguna compañía que no haya operado anteriormente. Y solo se puede vender hasta alcanzar el límite del 50% de acciones que haya en el Bank Pool. Luego se compraría acciones. La primera acción que se compra de una empresa es lo que se llama el certificado de presidente, ¿vale? Y vale por 2 acciones. Por lo cual tendrás que pagar el doble de su valor nominal que marques en ese momento. El número máximo de certificados que un jugador puede tener
viene marcado por el número de jugadores y está en esta tabla. Y de una propia empresa es el 60% en propiedad. Es decir, yo solo puedo tener 6 acciones de cada una de las empresas públicas. Cuando se haya vendido el 60% de las acciones de una empresa, esta empresa queda fundada. Se colocarían los tokens y esa podría empezar a operar en la siguiente fase de operaciones. Cuando un jugador vende una acción, el valor de la empresa baja 1 por cada acción y subiría 1 si al final de la fase de mercado todas las acciones están en propiedad de jugadores, es decir, no haya ninguna en el pool principal ni en el bank pool. Hay que tener en cuenta que las empresas que se encuentren en la zona amarilla no cuentan para el certificado total de las empresas. Vamos con la fase de operaciones. Ahora las empresas operan y operan por el orden del mercado de valores. Primero operarían las empresas que están en la zona superior y después aquellas que están en el margen inferior. En caso de empate, por ejemplo, esta que tenemos de 95 y esta que tenemos de 95, siempre operaría aquella que está en el margen derecho. Si hubiera dos compañías en el mismo sitio, operaría la compañía que está arriba y después operaría la compañía que está abajo. Vale, lo primero que se puede hacer es comprar a cualquier jugador una compañía privada. Estas compañías privadas se pueden comprar por la mitad o el doble del valor que marcan en la propia tarjeta. Después haríamos lo que es el turno clásico de ronda de operaciones, que es, lo primero que hacemos es colocar una loseta. Primero colocaríamos las losetas amarillas y después podríamos mejorar lo que son las losetas verdes o las losetas marrones. Esto es un típico clásico de los 18XX. Lo siguiente que podemos hacer es la colocación de las estaciones. Pues a partir de tu estación origen, como por ejemplo esta de aquí, pues lo que podemos hacer es construir una estación a continuación. ¿De acuerdo? Siempre pagaríamos el valor que nos indica la propia empresa. La clásica, la home, la básica de la empresa es gratuita y después las siguientes, las demás estaciones varían desde los $40 hasta los $80. Seguimos con lo que se llama el correr de los trenes, ¿no? Si nosotros tenemos un tren 3, pues entonces el tren haría lo que es un recorrido de 3 estaciones. Por ejemplo, podría ser un lateral del tablero, una estación y otra estación. O después las pequeñas, que son los pueblos. Podría hacer, por ejemplo, desde esta estación a este pueblo y hasta esta otra estación. ¿De acuerdo? O también podría hacer desde una estación, pasar por una zona en blanco y otra zona en blanco. Bueno, típico también de los 18XX. Vale. Después de correr los trenes viene lo que son la repartición de dividendos. Tienes dos opciones, o repartir dividendos o que la empresa se los quede. Repartir dividendos básicamente es sumas las estaciones que has pasado y ahí repartirías valores según la cantidad de acciones que tenga cada uno de los jugadores. Y después, si la empresa se queda con el dinero, pues simplemente lo metemos en la propia empresa, bueno, para el uso que ello requiera. Dos características propias del mercado. Si repartes dividendos, siempre subiría una a la derecha. Y si retienes dividendos, bajarías una a la izquierda. Ahora en la fase vamos a comprar trenes. Pues la operación es muy sencilla. Con el dinero de la empresa compraríamos el primer tren que haya a disposición de los jugadores. En este caso, como se puede ver, pues son los trenes de nivel 2. También podrías comprar trenes entre empresa, pero recordar que compras trenes de una empresa a otra, no es que vendas un tren de una a otra, son conceptos completamente diferentes. Pero bueno, lo mismo, más de lo típico de los 18XX. Y lo último de esta fase sería en la fase de operación, pues en la fase de operación, justo al devolver a la fase de mercado, pues se exportaría un tren. Esto es una característica típico de este Chesapeake. Y este tren, pues se perdería.
En algún momento dado de la partida, una compañía pública se puede quedar sin trenes. Esto es dado porque pueden ser eliminados cuando se compra un tren de valor superior. En ese momento, la compañía está obligada a comprar trenes. Siempre tienes que tener trenes. Y lo que ocurriría es que el jugador que es presidente de esa compañía tendría que hacer frente al gasto con dinero propio. Y si no tiene suficiente, podría vender acciones para que esta compañía pueda comprar el tren más barato. También se podría comprar entre jugadores, pero en este caso sería por el valor nominal. No se podría ser por menor precio, como si la compañía fuese tren. El final de partida se pueden dar por dos condiciones. Una, que agotemos el dinero de la banca, empezamos con 8.000 de banca y, bueno, acabemos el dinero. Y dos, porque un jugador entre en bancarrota. Ya sabéis, bancarrota es que se quede sin dinero personal y sin el dinero de las acciones para poder hacer frente a las deudas que acarrea pues, la compra de un tren, pues, por ejemplo, de tipo D.